buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el análisis y reaccionando a David Janko, nuevo central del Atlético de Madrid, ya confirmado oficialmente incluso por el propio club. Otra vez de nuevo aquí en Twitch. La verdad es que está siendo una semana, bueno, unas semanas de mercado bastante intensas. Estamos incluso casi trasnochando para traer estos vídeos, pero justo, como digo, se ha hecho oficial, se hizo ayer oficial el de Marc Pubil, hoy David Janko, y la verdad es que todo ha sido bastante rápido, igual que con el lateral derecho que ayer subimos ese vídeo, porque, bueno, durante esta mañana ha salido esa información desde Países Bajos, confirmada por Mateo Moretto, por Fabrizio Romano, lo hemos comentado, de hecho, en el mercado de fichajes de esta tarde, que aún si no lo habéis visto, lo dejaremos en una tarjetita por aquí arriba, y en cuanto dejamos subido ese vídeo y se publicó, siguieron saliendo informaciones. Desde Países Bajos, Feyenoord Transfer Market confirmó que, bueno, de hecho estaban bastante cercanas las partes de llegar a ese acuerdo entre Atlético de Madrid y Feyenoord. Luca Vendón incluso ya daba por acordado el fichaje, de hecho, más tarde, y algo que ya confirmada David Medina en Marca y Mateo Moretto y Fabrizio Romano. Comentan, luego hablaremos un poco más de las cifras, que son en torno a 34 millones de euros bonus incluido. Hay algunos que comentan que son 30 millones bonus incluido. Entre esas cifras va a estar la operación. Y bueno, todo queda también a expensas de que ver qué ocurre con Renato Veiga. La sensación, o mi sensación personal a día de hoy, es que después del fichaje de Janko, creo que se complica bastante el fichaje de Renato Veiga. Veremos a ver cómo avanzan las horas y cómo avanzan los días, pero da la sensación de que Janko cierra la defensa. Veremos a ver qué ocurre. Y claro, es un fichaje que se lleva cocinando bastante tiempo, no este mercado, porque casi no hemos hablado de él, más que como alternativa a Cuti Romero sobre todo, sino más bien desde el año pasado. Sonó muchísimo Janko para venir, finalmente no vino. Y este año es verdad que creo que es un buen central, creo que es un buen refuerzo para la defensa, pero nos deja algo de dudas. Creo que con él la defensa se queda un poco coja, porque no estoy diciendo que sea un mal central, ni mucho menos, pero estás pasando de objetivo número uno, Cuti Romero, que para nosotros es uno de los mejores centrales del mundo cuando está en forma y cuando está al 100%, a Renato Veiga, si finalmente no llega, que no es un central de élite ahora mismo, pero puede serlo en 1 o 2 años, a David Janko, que es un muy buen central. Es un poco parecido al caso, creo, a Lenormand, que cuando lo fichamos dijimos que era un muy buen central, pero no era un central de élite, y creo que le sigue faltando eso al Atlético de Madrid. Entonces, si la defensa se cierra con David Janko, nos parece que hay un cierto agujero que no deja al mercado con un 10 completo como podía parecer, o un sobresaliente alto, y que baja un poquito la nota, aunque estamos diciendo que Janko es un buen central y seguramente mejore lo que ya había. A mí las dudas no me las genera el propio Janko, me parece muy buen central y un gran futbolista. El tema es la defensa en general del Atlético de Madrid, que el nivel de la pasada temporada ya vimos que fue realmente bajo y necesitabas ese central que diese el salto de calidad. El elegido era el Cuti, pero hemos visto cómo nos ha podido dar su fichaje de momento, porque queda mucho mercado de fichajes y habrá que ver si el Atleti sigue completando la defensa. Si se cierra con Janko solamente, creo que el Atleti puede tener problemas atrás porque creo que necesita algo más. Y eso que Janko va a mejorar en gran parte lo que había el año pasado, sobre todo por el costado izquierdo, quitando al inglés del 11 y apareciendo él. Incluso puede jugar como lateral izquierdo. Por ello, ahora entraremos en profundidad a analizar a Janko, pero vamos a hacer un poco más ahora en esta introducción el contexto de cómo se da su fichaje. Y hay muchas personas que comparan con el año pasado. Dicen, si el año pasado os parecía un fantástico fichaje, ¿por qué este año no? Y creo que estamos ante dos contextos muy distintos. El año pasado Janko iba a venir y se insistía tanto en él porque iba a ser el jugador que viniese por Clement Lenglet. Si hubiese venido Janko, no habría llegado Lenglet. Y este año ya tendrías a Janko como jugador de la plantilla e irías a por otro central. Y ahora estamos en una situación muy distinta. El año pasado se reforzó el equipo con Lenglet, un futbolista que a nosotros nos genera muchísimas dudas. Y en este verano, el nombre, lo que comentábamos, era el Cuti. Y luego salieron distintos nombres, pero el último era Renato Veiga, un futbolista que ya ha hecho una temporada muy buena, sobre todo la segunda parte con la Juventus, pero que sobre todo tenía un futuro increíble. A nosotros nos parece un central que puede ser de los centrales importantes de Europa de aquí a unos años, y nos parecía un fichaje fantástico por tema de presente, que ya creemos que te puede dar un rendimiento esta misma temporada, pero sobre todo lo que venía por delante. Y en el caso de Janko, es un futbolista mayor que Renato Veiga. Estamos hablando que Janko tiene 28 años de edad y el Atleti paga unos 30 millones de euros por el futbolista, que ya es una buena inversión,
pero que a diferencia de Renato Veiga, igual no tiene esa proyección. Yo creo que el techo de Hanko está más o menos marcado, ya sabemos un poco a lo que puede llegar, que por ello no quiero decir que no vaya a rendir, todo lo contrario. Creo que en el Feyenoord esta temporada es cierto que ha bajado un poco respecto a las anteriores, pero estamos hablando de un futbolista muy seguro, es un especialista a la hora de defender, es de estos centrales que defiende muy bien, que puede jugar tanto en línea de 4 como en línea de 5, no tiene ningún tipo de problema en jugar con tres centrales o cuando se juega con tan solo dos centrales, y que es un especialista en ese tipo de acciones, es un central. Ya sabemos que hay otros centrales que destacan más por la salida de balón, que la de Janko es buena, tiene buena salida y sobre todo se une muy bien al ataque. También eso se lo da el hecho de que juegue como lateral izquierdo. Mismamente en la anterior Eurocopa vimos a Janko en esa posición de lateral izquierdo con Eslovaquia y fue de lo más destacado de su selección. También es un buen central al corte, que va bien por arriba y en eso no hay dudas. Cuando hablábamos de Areso, que era un jugador de corte más defensivo que ofensivo, y de Pubil, que era un lateral de corte más ofensivo que defensivo, pues en el caso de Janko me parece un especialista en esas acciones defensivas. Y yo creo que pasa un poco lo contrario que con Areso, al menos en sensación de fichaje. Con Areso, al final, cuando se dice que no viene y el Atleti ficha a Pubil, hubo ese subidón. Y ahora que el Atleti parecía que iba a fichar a Veiga, se ficha a Janko e igual hay ese bajón. De verdad, no es para nada un mal central, es más, me parece muy buen jugador. Mil gracias a Juanma por esa raid y Muchas bienvenidos a todos gracias. los que venís de su canal. Y de verdad, es un buen central y yo creo que lo puede hacer bien. Ahora, ¿es suficiente con Janko? Ahí ya tengo más mis dudas, pero no por el jugador, sino por la línea defensiva en general del Atlético de Madrid. Sí, totalmente. Muchas gracias de nuevo, Juanma, 61 espectadores. Bienvenidos a todos los que venís aquí a ver este análisis y reaccionando que estamos aquí haciendo en De Padres e Hijos. Así que empezamos ya con este vídeo sobre David Janko. Empezamos con el reaccionando viendo el pantallazo al tuit que hacía oficial el fichaje de Janko por el Atlético de Madrid. Es un modus operandi que está cogiendo el Atleti este verano. Ya lo hizo con Thiago Almada, lo hizo ayer también con Marc Pubil, el de anunciar el fichaje antes de pasar el reconocimiento médico y antes de la firma de su contrato. Entendemos que, bueno, de hecho el Feyenoord ya ha comunicado que mañana parte para Madrid, para ya pasar todas las pruebas y para firmar. En cuanto al precio, ya hemos dicho, según diversos periodistas, está en torno a los 34 millones de euros bonus incluido, que ahora veremos que es más o menos su valor de mercado, según Transfer Market. Y claro, lo que ha dicho también Luca Bendoni tiene bastante que ver con que de momento se esté yendo a por Janko, se haya ido a por Janko y no a por Renato Vega, que es verdad que Mateo Moreto y Fabrizio Romano han recalcado que está parado lo de Renato Vega, no que se haya cancelado ni que se haya caído, pero sí que dicen que está bastante parado. Y es que Luca Bendoni informa que el Atleti sí que había hecho una oferta por Renato Vega, pero la rigidez del Chelsea en las negociaciones ha llevado al Atleti a apostar por todo, con todo a por Janko, y es por eso que se ha llegado rápidamente a un acuerdo con el Feyenoord. En cuanto al precio, creo que es verdad que, como decimos, está pagando más o menos lo que vale, según Transfer Market, pero no deja de ser un central de 27, 28 años que vale un poco más barato, creo, que por lo que se está comentando, que Renato Veiga, que creo que tenía mucho más proyección, como ha dicho Diego antes, y es por eso que también deja ciertas dudas. En cuanto al futbolista, creo que es un buen central, sí, pero otra de las dudas que me deja es que se estaba yendo a Arabia Saudí. Si no llega a pasar lo que ha ocurrido y se cae el fichaje, Janko estaría ya en el Al-Nassr, jugando en Arabia Saudí. Es otra de las dudas que me deja el futbolista en cuanto al rendimiento que puede dar. Que no digo que vaya a ser malo, pero sí que es verdad que lo he visto comentando a la gente y coincido en que pues es una muestra de que quizás no es el mejor central que podía fichar ahora mismo el Atlético de Madrid. Ahora, dicho esto, en cuanto se ponga la rojiblanca, a muerte con él y será nuestro central favorito. ¿No? Y que va a ser un central que puede dar un buen rendimiento y que puede encajar mucho en lo que busque Simeone. Es un central muy prototipo de Simeone. Igual que Renato Veiga era otro tipo de central. Incluso Marc Pubil, que ya es oficial, es un lateral que no es tan del tipo Simeone, pero que le puede moldear muy bien. Y Janko, en este caso, sí que veo central muy prototipo Simeone. Respecto a lo que comentan de Veiga y Janko, un poco esos números, esas cifras, es llamativo porque al final la distancia económica, la diferencia económica entre lo que se va a pagar por Janko y lo que exigía el Chelsea eran 40 millones de euros. Algo se puede rebajar.
vemos que son operaciones que están prácticamente en el mismo precio. Por eso lo de la rigidez del Chelsea no sé hasta dónde puede llegar. Y más con la buena relación que hay entre el Atlético de Madrid y el Chelsea después del verano pasado y otras operaciones que se han hecho en las últimas temporadas con el conjunto inglés. Lo de Renato Veiga, de momento no lo vamos a descartar por el tema de que nadie ha dicho que se haya colapsado el fichaje ni que se haya caído totalmente. Sí que es cierto que hay alguna información de marca que hablan de que solo iba a haber la incorporación de un central, pero vamos a esperar, porque si al final se traen dos centrales, ahí es cuando creo que se vería con otros ojos totalmente distintos el fichaje de Janko. Por lo que digo, las dudas no creo que sean con Janko, porque es un futbolista que siempre nos ha gustado muchísimo, que lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas, sino más porque necesitamos más nivel, pero en general, en toda la línea defensiva, que no es un problema de Janko, es por el tema de los centrales que hay. Hay alguno que genera muchas dudas, como puede ser Lenglet y así, que además de Lenormand, que no ha acabado de rendir todo lo que se esperaba. Ojalá sea hasta la temporada y también habrá que ver si Lenglet sigue en el equipo, porque hay ciertos rumores también de Galán, que igual la salida de algún defensa puede abrir la puerta a otro central. Así que vamos ya con el análisis de Janko. Vamos a dejar un poco más al lado lo de si viene otro central, si se queda corto y demás. Vamos a centrarnos en lo que ha sido Janko, en su trayectoria con el Feyenoord principalmente, que igual también lo que puede generar dudas a la gente que no haya jugado más que la Eredivisie, eso puede ser algo llamativo. Y respecto a lo del Al Nassr, un comentario antes también de pasar a esa parte del vídeo, el problema de Janko, él mismo lo comentó hace unas semanas, que él quería seguir en Europa. El problema, que no tenía ofertas del fútbol europeo, no había ningún equipo que estuviese pujando por él y que solo tenía esa oferta de Arabia, que es la que finalmente parecía que iba a funcionar, que se iba a ir al Al Nassr, pero finalmente se cayó, el Atleti reactivó la operación y lo acaba de firmar. Si no me equivoco, llegó a sonar para la Juventus el mercado de invierno Sí, pasado, en pero invierno. a partir de ahí creo que, como dices, no ha vuelto a sonar ningún equipo europeo más allá del Atlético de Madrid, que ha sido finalmente el que lo ha fichado. Vamos a ver rápidamente estadísticas, datos de Janko: 30 millones de valor, que es más o menos lo que va a pagar el Atleti con variables también incluidas, 27 años, cumple 28 en diciembre, 1,88, central alto, corpulento, internacional con Eslovaquia. He leído, no sé si es verdad, que es el primer eslovaco en la historia del Atlético de Madrid, no sé si lo podéis confirmar en el chat o en comentarios, pero es lo que he leído también en redes sociales antes de empezar a grabar. Y sobre todo también, importante, zurdo y las posiciones. Central, de marcación pues más natural para él, pero ha jugado mucho incluso como lateral izquierdo a nivel de clubes y sobre todo a nivel de selecciones. Yo recuerdo perfectamente la Eurocopa que hace con Eslovaquia, siendo un gran lateral izquierdo de la selección. Su valor de mercado ha crecido bastante en estas últimas temporadas con el Feyenoord, que es, creo, donde explota como futbolista y donde hemos visto una gran versión. De hecho, los comentarios a la publicación de la oficialidad de Janko por el Atleti por parte del Feyenoord son de aficionados de Países Bajos, hablando de que es uno de los mejores centrales que han tenido estos últimos años y despidiéndole con cariño. Eso te habla también bastante bien del rendimiento que ha tenido allí en el Feyenoord. Es un jugador muy querido y uno de los capitanes del Feyenoord. Esta temporada igual es la peor, por así decirlo, siendo una buena temporada de Janko, pero las otras fueron de un nivel altísimo. Un futbolista, de nuevo, mucha estatura, 1,88, es algo que estamos viendo que el Atleti está yendo a por ese perfil y creemos que es algo necesario para dominar tanto el aspecto defensivo como el ofensivo. Y encima, en el caso ofensivo, Janko es un jugador con una muy buena relación con el gol. Ha marcado muchos goles para ser defensa en estas últimas temporadas porque se incorpora muy bien al ataque. Luego, a balón parado, es siempre un peligro. Por eso ahí puede venir muy bien al Atleti, aparte que defender, como hemos dicho antes, es un jugador que es poderoso en esos duelos aéreos y es un buen central, es un jugador que cierra muy bien. De nuevo, el Atleti apuesta por polivalencia y es algo que veo normal, que busque ese central que pueda jugar tanto de central como de lateral izquierdo, por un poco a ver cómo se desempeña Ruggeri. Ojalá tire la puerta abajo y sea titular indiscutible todo lo que queda de temporada. Las dudas que pueda haber con Javi Galán, no solamente por rendimiento, sino que igual a lo largo del mercado, si llega alguna oferta, el club lo puede valorar y ahí Janko puede entrar. Hacemos el mismo comentario que en el vídeo que íbamos a subir de Renato Veiga, ya veremos si se sube o no al canal, pero claro, en esos partidos importantes en los que igual
te exigen más defender por bandas. Se me ocurre el partido del Barcelona o el partido en el que estuvo muy superado Galán en el Bernabéu. Ahí igual tener ese especialista defensivo, ese lateral que pueda defender mejor, ahí podría entrar Janko en vez incluso de Ruggeri, aunque Ruggeri no es para nada un mal defensor. Vemos que es zurdo, de nuevo, otro jugador zurdo, al igual que Renato Vega, el Atleti lo tenía claro, es normal, al final lo que había eran demasiados centrales diestros, incluso con las salidas de Witsel y Azpilicueta, y solo estaba Lenglet, que Lenglet ha jugado muchos partidos por eso mismo, que al final era el único central zurdo de la plantilla. Lo que comentábamos antes, cuando hemos hecho un breve resumen de cómo es Janko, lo que decíamos, un jugador que destaca más por el aspecto defensivo, pero que no hay que olvidar, es un futbolista que tiene una buena salida de balón, que no tiene mal pie, por eso juega a veces de lateral izquierdo y que se incorpora muy bien al ataque. Tiene también la capacidad para volver, que es algo que destacábamos mucho de Renato Veiga, que eso le puede permitir al Atleti jugar un poco más arriba y la facilidad para jugar tanto en línea de 4 como en línea de 5. Como carrilero ya no sé si lo acabo de ver, pero sí como lateral izquierdo y como central izquierdo, incluso en línea de 4, puede hacer su función sin ningún tipo de problema. Vamos a repasar brevemente su trayectoria a nivel profesional, porque él sale de la cantera del MSK Celina de Eslovaquia, donde tiene un buen paso en sus primeras temporadas. Vemos cómo ya empieza a ser un defensa goleador. En segunda división, en 7 partidos marca 5 goles en el playoff de ascenso a primera división. En total, en toda la temporada, 17 partidos, 6 goles, una asistencia, sobre todo como central en esa posición, en la zaga. Y en la 17-18 asciende más aún en el fútbol eslovaco con ese ascenso a primera división, 17 partidos, 2 goles, 3 asistencias. No nos queremos extender mucho también porque creemos que no es la función de un defensor marcar goles, pero ya decimos que es un gran goleador para ser de esa posición. Claro, su rendimiento en Eslovaquia hace que la Fiorentina le eche el ojo y lo fiche por 3,8 millones de euros. Quizás muchos no recordáis este paso de Janko por la Fiorentina, pero es que es verdad que es un paso bastante efímero. Tan solo está una temporada, la 18-19, y apenas juega. Son 5 partidos, una asistencia, 283 minutos. No cuenta casi para nada. Creo que es un jugador bastante residual y de hecho pues la Fiorentina no cuaja allí y deciden primero cederlo y después traspasarlo al Sparta Praga. De hecho, el Sparta Praga lo termina fichando por 2,5 millones de euros después de un par de temporadas cedido, donde aquí sí que empieza a despuntar, más allá de lo que ya había hecho en Eslovaquia. En la 19-20, aquí lo vemos, 15 partidos, un gol en Liga Checa. También en la 20-21 sigue marcando goles, 5 goles en 24 partidos, 2 asistencias, jugando sobre todo como central, aunque ya vemos algunos pinitos en el lateral izquierdo. Y en la 21-22, su última temporada antes de marcharse al Feyenoord, son 5 goles en Liga, en 25 partidos, en total 10 en toda la temporada. Me parecen muy buenas cifras para ser defensor. Eso es un también creo que tiene pues un gran beneficio por alto, ¿no? El futbolista, creo que puede ser una baza importante para el Atlético de Madrid, y este buen rendimiento que tiene en el Sparta Praga hace que fiche por el Feyenoord, que tiene muy buen ojo para este tipo de futbolistas. 8,3 millones se gasta el Feyenoord, que a la larga pues le ha salido bien por estos 30 millones que va a pagar el Atlético de Madrid por él. Y está 3 temporadas, donde, ya decimos, guarda gran recuerdo la afición del Feyenoord por su gran nivel que hemos visto en este club. En la temporada 22-23, en 50 partidos en total, son 4 goles y 5 asistencias, jugando muchos partidos, ya digo, es un futbolista que además creo que se lesiona bastante poco y entra perfectamente en esa posición de central. Lo vemos muy poquito en el lateral izquierdo, pero sobre todo como central. Ya en la 23-24, que creo que es su gran temporada en el Feyenoord, son 46 partidos como central, 2 como lateral izquierdo, sobre todo 5 goles y 2 asistencias, 7 en total en toda la temporada. Creo que es su gran temporada, como digo, en el Feyenoord, que es la que le hace interesarse al Atlético de Madrid por él. También, como decíamos, la Juve estuvo interesada en el mercado de invierno, y es en esta 24-25 donde ha bajado ciertamente un poquito el nivel, aunque ha seguido siendo, si no el mejor, uno de los mejores defensores del Feyenoord y jugadores en general del equipo neerlandés. 32 partidos de Eredivisie, 3 goles, 2 asistencias, 4 goles y 4 asistencias en toda la temporada, sobre todo como central, teniendo incluso estampas bastante importantes, como ese gol ante el Manchester City en Champions League, que se ha hecho medio viral ahora con el fichaje con el Atlético de Madrid, porque significó el 3-3 en ese partido de Champions. Así que también jugador para momentos importantes, ha sido así en el Feyenoord y esperemos que así sea en el Atlético de Madrid.
Sí, ojalá y vemos lo que destacábamos antes, que es un central goleador. Son números que son más casi de un medio centro y el Atlético de Madrid sabe cómo son los goles de Janko, porque en su visita al Metropolitano marcó gol Janko, el gol que adelantaba al Feyenoord aquí en el Metropolitano, un partido que consigue luego remontar el Atleti, el gol lo marca Janko, fue un gol a balón parado, pero no solamente marca goles en corners, en faltas, a balón parado en general, sino que es un futbolista que se incorpora muy bien al ataque. Luego veremos los vídeos, seguramente aparece algún que otro gol de Janko. Y son jugadas en las que combina muy bien, porque es un futbolista que, repetimos, tiene buen pie, que sabe asociarse bien, lanzar esas paredes y que no es para nada un jugador torpe con el balón en los pies, ni un mal futbolista en ese aspecto. Como bien comenta Dani, la mejor temporada hasta ahora de Janko es la 23-24. Igual este año ha pegado un pequeño bajón, aún así, muy buena temporada la de Janko, y vemos un futbolista que juega muchos partidos y esa regularidad es algo importantísimo para un futbolista, que no tenga lesiones recurrentes, que pueda estar siempre disponible para el entrenador. Y la duda es esa, la de Janko, que a sus 27 años, bueno, antes hemos comentado 28 porque cumple a final de año, la experiencia más importante que ha tenido hasta el momento es en la Eredivisie con el Feyenoord. Es cierto que el Feyenoord es un equipo que lo está haciendo muy bien los últimos años, pero claro, no ha tenido igual esa experiencia en una liga grande. Habrá que ver cómo es su salto a la Liga Española, pero sí ha disputado Champions League, algo que nos parece muy importante. Mismamente este año vemos 12 partidos de Champions, que eso al final foguea muchísimo a un futbolista, y en el caso de Renato Veiga, pues era un futbolista mucho más joven, pero que sí que había tenido alguna experiencia en equipos muy importantes como lo de la Juve, pero lo que repetíamos antes, que no queremos tampoco centrarnos en Renato Veiga. Al final vamos a analizar a David Janko, así que vamos con el análisis general y ya vamos con el vídeo y ahí comentaremos un poco las características que hemos mencionado y vamos a profundizar en ellas. Sí, aquí vemos rápidamente también el balance general. Son 15 goles en 3 temporadas en el Feyenoord, 12 asistencias además. Creo que son grandes números para ser defensor, sobre todo también jugando como central, Las lateral izquierdo. asistencias, que no lo hemos comentado, pero Muchas. son muy buenos números Mm. también. Hemos destacado los goles, pero las asistencias están en números muy parecidos y también es llamativo. Pero lo dicho, es un jugador que se incorpora al ataque y que tiene buen pie. Ya veréis cómo aparecen también asistencias, balones al hueco, que tiene también visión. Es un jugador con mucho carácter en ese tipo de acciones y sobre todo muy inteligente. Y fíjate, en el Sparta Praga son 20 goles y 11 asistencias en 102 partidos. Son muy buenos números, como digo, para ser defensor. Aquí vemos también su balance general en competiciones, toda su carrera. Y con la selección también importante, como decíamos. Yo le vi bastante bien en la Eurocopa anterior con Eslovaquia, siendo Sí, lateral muy bueno. izquierdo. Hizo una muy buena Eurocopa y vamos, es que se ha instalado muchísimos partidos con la absoluta, también bastantes goles. Creo que es una de las grandes estrellas de la selección, si no me equivoco. Así que creo que Hanko en ese sentido también viene con cierto bagaje a nivel europeo y a nivel internacional. Habiendo repasado estas estadísticas, para hacer un poco la idea de qué tipo de futbolista es Hanko, vamos ya con el vídeo de los mejores momentos de David Hanko, nuevo central del Atlético de Madrid. Dejamos, como siempre decimos, el vídeo original en la descripción y también avisamos si hay algún corte por copyright. Pues no es nuestra culpa, es culpa de YouTube por si notáis algún corte. Hemos tenido suerte últimamente, así que esperemos que siga esa buena suerte. Y creo que sobre todo se va a centrar en esta última temporada, en su carrera, sobre todo en el Feyenoord, en Países Bajos, y entiendo que se va a centrar bastante, aquí lo vemos, en el aspecto defensivo. Seguramente veamos algún gol, alguna asistencia, pero creo que obviamente se le ficha sobre todo a nivel defensivo, y creo que, como decía Diego, es un muy buen defensor. A nivel de área, creo que el Atlético de Madrid necesitaba este tipo de defensa de área, cabeceador, que contundente también en cuanto a despejes, en cuanto a duelos, y también creo que es un futbolista potente, que no tiene problemas a la hora de corregir a sus compañeros, de correr hacia atrás, así que creo que en general es un defensor bastante completo para este equipo. Es lo que has comentado y es un muy buen corrector también al espacio y ese paso que creemos que puede dar Simeone este año de presionar más arriba, los fichajes van por ese lado, va a tener el aspecto físico que no ha tenido las últimas temporadas con los fichajes. En la 23-24 el Feyenoord era un equipo muy reconocible con Arne Slot, era un equipo que llevaba la línea defensiva muy alta y claro, cuando llevas la línea defensiva a esas alturas
asumes muchísimos riesgos y para asumir esos riesgos hay que volver. Por eso creemos que Hanko se puede adaptar muy bien a la idea que puede tener Simeone. Aquí vemos goles del futbolista. Esto es lo que Este es decíamos el que antes, Miki. comentaba antes Mm. Dani, que fue bastante emblemático por cómo remontó ese partido el Feyenoord en el Etihad. Aquí vemos a balón parado, que es un portento. Pero lo dicho, que esa facultad o esa facilidad que tiene para corregir al espacio, de ser ese central corrector, puede venir muy bien al Atleti. Aparte que es un jugador que, si en algún momento tienes que estar un poco más replegado atrás, por arriba, es un jugador muy seguro y que no tiene ningún problema. Vamos, es otra de sus virtudes. Tiene un juego aéreo muy potente, tanto en defensa como en ataque. Como recalcamos siempre, este es un vídeo de highlights, es decir, se centra en los mejores momentos, mejores jugadas. No vamos a ver aquí pifias que pues habrá tenido durante toda su carrera, ¿no? Su larga trayectoria. Pero también hemos visto a nivel de salir con el balón muy buenas soluciones para estar presionado ante rivales. Sale con calma, mirando bastante con sus compañeros. Aquí vemos otra vez cómo se suma al ataque y da esa asistencia con el tacón. Es una asistencia bastante espectacular. Y aquí vemos precisamente cuando está presionado, sabe salir y creo que en ese sentido quizás no es el mejor futbolista a la hora de sacar el balón jugado, pero sí que se defiende bastante bien y eso le va a venir muy bien al Atlético de Madrid. Sí, es que es un jugador con muy buen pie. A ver, no es de estos especialistas, por así decirlo, que se habla más de ellos, de cómo sacan el balón a cómo defienden. Janko es un jugador muchísimo más equilibrado, pero cuando llega a zona de ataque es un futbolista que centra muy bien. También si en algún momento tiene que jugar como lateral izquierdo, es un futbolista que centra, repetimos, muy bien. Y luego eso, que tiene cierta imaginación a la hora de asociarse con sus compañeros, tiene una salida muy potente de balón, no tiene problema en ir para arriba, no se lo piensa dos veces y eso puede ser interesante. Si comparte ese perfil izquierdo, Ruggeri es un jugador similar. Incluso a la hora de verlo sobre el terreno de juego, te puede dar una similitud en el lado físico y son dos futbolistas que comparten igual ese perfil y aquí vemos cómo corrige y cómo corta ese balón a Haaland. En esas acciones a las que hay que ir al suelo, hay que ir al corte, es un jugador muy notable. Ha pasado una cosa bastante curiosa con el fichaje de Hanko, y lo comentabas antes al principio del vídeo, como creo que hay que tener bastante en cuenta el tema del contexto. El año pasado hubiera sido un grandísimo fichaje, más que nada porque creo que Hanko mejora bastante al Lenglet, y finalmente llegó el Lenglet para reforzar la defensa la temporada pasada. Este año, a nivel de contexto, es verdad que habían sonado otros muchos centrales, Cuti Romero. Estamos también pendientes de lo de Renato Veiga y quizás baja un poco el suflé David Hanko a pesar de ser un muy buen central. Ahora bien, ni el año pasado era el mejor defensor del mundo para llegar al Atlético de Madrid, ni este año es un paquete histórico que va a hacer un desastre en el Atlético de Madrid, ¿no? Creo que es un punto medio, es un muy buen central, creo que esperemos que va a rendir muy bien, pero es que estamos viendo, como siempre suele ser habitual en Twitter Atleti, mucha disparidad de opiniones y yo mantendría un poquito la calma con Hanko porque no me parece ni el mejor central del mundo, pero tampoco me parece lo que están pintando muchos ahora como un gran paquete que ha fichado el Atleti. Nada, es un fantástico defensor, lo único, lo explicaba al principio del vídeo, al final el contexto del año pasado era muy distinto, veníamos de un año también de muchas dudas, pero la defensa necesitaba muchísima gente y la solución fue Clement Lenglet, aparte que obviamente ya sabemos que llegó Lenormand, necesitabas a alguien de nivel por ese lateral izquierdo y si en ese momento se llega a fichar a Janko, es un futbolista que ya habrías tenido en plantilla y este año tendrías a Janko y a otro futbolista, pero claro, la defensa del Atleti necesita una subida de nivel más que notoria y hay que ver si con tan solo la llegada de Janko es suficiente, por eso lo he repetido varias veces, pero creo que es importante. Yo no tengo ninguna duda en el nivel de Hanko. Me parece un jugador que lo puede hacer realmente bien o muy bien directamente con el Atleti. El tema es la línea en general. No os genera dudas porque ahora mismo, ¿qué sería en línea de cuatro? Ruggeri, Janko, y luego ese lado derecho entre Jiménez, Lenormand y por derecha Marcos Llorente, que no es una mala defensa, pero claro, lo comparas con otros equipos, igual ahí tienes más dudas. Por suerte, este año el Atleti está actuando muy rápido y si hay algo que hay que felicitar a cómo lo están haciendo, es que los fichajes están llegando cuando tienen que llegar, cuando empieza la pretemporada, lo que no era normal, que empezase la liga y que había veces que no había ni futbolistas. Necesitas un tiempo de adaptación. Este año, por fin, el Atleti ha visto que necesita fichar mucha gente. Han salido 6 jugadores, si no recuerdo mal, y con Janko ya son 5 fichajes, creo, más luego Lenglet y Musso, si lo contamos como fichajes, serían 7, pero hablo de números de,
de memoria y queda mucho mercado, porque ahora mismo igual hay esa sensación de que nos quedamos cortos, pero mientras vaya avanzando el mercado, si se da salida a Galán, no sé lo del Lenglet, cuáles serán los planes del Atleti habiendo fichado al futbolista, o se da alguna que otra venta en otra zona del campo, igual tienes la capacidad para fichar a otro central y ahí tendríamos una sensación totalmente distinta, porque lo que a mí me da la sensación que falla es el nivel de la línea defensiva en general. Lo del Cuti parece muy difícil, aunque siempre se mantenga ese hilo de ilusión según vaya avanzando el mercado, pero lo de Renato Veiga, de momento no han dicho que se haya caído. Igual mañana cuando veáis este vídeo, lo estamos grabando a las 12 de la noche, igual ya hay alguna información de que lo de Renato está totalmente caído. De momento, Fabrizio y Mateo lo mantienen en pausa y que es algo que está parado, pero no han dicho que se haya caído. Sí, tenemos en la nevera ese análisis reaccionando a Renato Veiga, que lo grabamos ayer, si no me equivoco, y bueno, lo tenemos, bueno, antes de ayer, creo. Ya me he liado un poco con todos los fichajes que ha habido, lo tenemos un poco en la nevera, a ver si sale adelante para poder subirlo. Y nada, yo creo que de Hanko ya hemos hablado un poco más o menos todo lo que teníamos que hablar. Estoy recordando ahora mismo cómo preparé el año pasado ese análisis reaccionando a Hanko, que finalmente no se hizo. Y cómo se dio también, fue bastante extraño el año pasado, porque desde España se decía que el Atleti ofrecía esos 30 millones más o menos, desde Países Bajos que no, que el Atleti solo ofreció como 15 millones o algo así, y que Sí, por eso no se incluso había, menos decían. incluso menos, que es algo bastante extraño, que me creo perfectamente que hubiera pasado, siendo también conociendo al Atlético de Madrid, pero este año lo que hay que aplaudir es lo que dices, que han actuado con coherencia, y oye, si tu elegido es Hanko, vea por Hanko, ya que si no puedes ir a por Cuti o por el que sea, si tu plan B o tu plan C es Hanko, y solo puedes ir a por Hanko, pues ve a por Hanko, porque creo que si tan convencido estás, estarás haciendo un buen fichaje, así que en este sentido creo que está bien tirado lo de Hanko por convicción que tienes hacia la plantilla y hacia el mercado que estás haciendo. Así que, sin más, yo creo que podemos aquí cerrar este análisis y reaccionando a David Hanko, nuevo central del Atlético de Madrid. Veremos a ver qué ocurre durante lo que queda de mercado. Quizás no sea el último central que se ficha, pero de momento es el único que se ha fichado hasta el momento. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, y yo le daría ese voto de confianza, sobre todo la gente que habla como que no es para nada un buen futbolista. Al final hablamos de él con uso de razón, porque el año pasado nos comimos un montón de partidos del Feyenoord, porque no solo sonaba Janko, para el Atleti también sonaba Santiago Jiménez, y vimos un montón de partidos para informarnos un poco de cómo jugaban los dos, y la verdad que nos convencieron los dos futbolistas. Jiménez, desde que dio el salto a Italia, bueno, no ha acabado de rendir, y es las dudas que siempre ha levantado la Eredivisie, porque es una liga que saca talentos a punta pala, pero luego hay algunos que se quedan por el camino por el tema de que son niveles entre las grandes ligas europeas y la Eredivisie. Hay un salto bastante grande. El tema de Janko, que ya es un jugador más que rodado, con 27 años, con experiencia, igual ese salto no es como darlo con 20, 21 años cuando queda muchísimo por formarte. Al final Janko está en la edad ideal de un futbolista, cuando ya tienes madurez, te acompaña el físico, te acompaña todo para rendir a un grandísimo nivel y de verdad es un muy buen central. Y digo lo de muy buen central porque es un muy buen jugador. Ahora queda por ver cómo se adapta al estilo de Simeone. No creo que le cueste mucho porque creo que es un perfil muy cholo y creo que el cholo tiene que estar muy contento con el fichaje de Janko porque es un futbolista que pidió mucho en mercados anteriores, por desgracia no pudo llegar y sí, entiendo a la gente que tiene ese bajonazo por cómo ha ido igual el puesto de central, del Cuti salieron muchos nombres, finalmente Renato, que era un jugador que creo que en general convencía mucho a la gente, aunque había gente que no lo conocía mucho, pero sí que es cierto que su medio año en la Juventus creo que es un medio año que levantó mucha ilusión porque rindió a un grandísimo nivel y ahora pasas a Janko, pero no es para nada un mal central, creo que lo puede hacer muy bien. Ahora, creo, opinión, que el Atleti necesita a alguien más atrás para dar ese salto. Si no, pues no sé, igual ahí sí que aparecen las dudas y un poco la incógnita de cómo puede aguantar esta defensa toda la temporada. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y nada, pues dejaré en comentarios qué os ha parecido este análisis y reaccionando a David Hanko, qué os parece el fichaje, qué os parece como futbolista, si lo habéis visto, si podéis juzgar también cómo puede hacerlo en el Atlético de Madrid y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.